Hola a todos, a todas, ¿cómo estáis? Hoy mi compañera María Caratini y yo os traemos nuestras propuestas de perfumes con una nota elegante que nos van a servir para llevar tanto en primavera como en verano. Esos perfumes que tenemos como para un momento especial. Con esta colaboración tendréis una lista bastante completa donde espero que encontréis ese perfume perfecto para vosotras. Pero aún así, no te olvides de comentar cuál es ese perfume ideal que rescatas en este tiempecito de calor para esos momentos especiales. Bodas, comuniones, una cita especial, una entrevista de trabajo, cualquier cosita así. Nos lo cuentas, así que os voy a dejar el enlace de María abajo en la cajetita de información para que por favor pases por su canal cuando veas este, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar. Son unos cuantos y vamos a ir con ellos. No os voy a decir todas las notas porque tenemos la reseña en el canal, así que ahí los tenéis, ¿de acuerdo? Bueno, con el que voy a empezar aún no la tengo, pero espero reseñarlo prontito, porque es un descubrimiento para mí. Ya lo sé, es del 2016, creo, si me equivoco me corregís. Y yo no lo había descubierto hasta esta semana que me llega, lo pruebo y digo, pero es que esto es una locura, ¿cómo yo no lo había probado antes? Yo sé por qué no lo había probado antes. Porque es de esos perfumes tan reseñados, tan hablados, que todo el mundo habla tanto de ellos, que yo, como quien dice, había mirado para otro lado y no le había hecho ni caso. Se trata de Versace Eros Parfum, el Eau de Parfum. Bueno, ¿qué perfume? Pues es que resulta que es fantástico. Lo pruebo, es súper refrescante. Mira, tiene su efecto espejo todo el rato. Es súper refrescante. Yo cuando lo pruebo digo, qué rico. Me daba la impresión como de incluso un toquecito tropical y tal. Y cuando veo su descripción, excepto por la granada y otras notas, resulta que es un perfume que se le considera cítrico. Bueno, pues me considero enamorada del primer perfume cítrico que me conquista. Pues sí, así tal cual. Me ha encantado, me parece muy fresco, un aroma riquísimo y me encanta, me encanta. Y luego además de ese toque cítrico, de ser un perfume cítrico, resulta que tiene ese toque elegante, actual, que es delicioso. Así que que a mí me ha sorprendido, si alguna vez te ha pasado como a mí, que vas pasando de él y no lo quieres probar porque todo el mundo habla de él, creo que es la hora de probarlo porque merece la pena. Vamos con dos perfumes de Dior, muy ricos, muy fresquitos. Y aquí supongo que ya dependerá de cada uno porque hay tantas versiones de Dior que resultan elegantes, bonitas a más no poder, que quizá y vuestro favorito puede ser Miss Dior Cherie o un Bouquet, o es que hay tantos ricos y agradables. Perdón, por ejemplo están los Poison. Poison Girl es también muy fresco, pero yo me voy a quedar con estos dos, Miss Dior Absolutely Blooming y Miss Dior Eau de Toilette. En los Miss Dior hay un montón de versiones, tienes el Eau de Parfum, tienes la versión del 2015, la de versión del 2017 y esta es la versión de 2019. Pero tengo que decir, este es un perfume de esos que son bastante cítricos. Esta versión es un cítrico floral muy bonito. Sobre todo yo creo que este es mucho para esos días de mucho calor. Luego tenemos el Absolutely Blooming, que este por supuesto también tiene esa parte de frutas como es la frambuesa y todo eso. A mí me resulta sus tonos cítricos y demás muy frescos, y sí es verdad que quizá y en pleno calor por el día yo no lo utilizaría, pero sí para eventos de noche en la que esta fruta va a resaltar más, va a tomar vida, y este no lo pierdo, es de mis súper favoritos, este Absolutely Blooming, que me encanta. Si lo digo mal, perdonadme, que ya sabéis que el francés, inglés, cualquier día nos llegan perfumes en alemán y ya la hemos arreglado aún más. Los guardo y seguimos, porque ya sabéis todo en sus cajitas. ¡Ay, qué bonito perfume, por favor! Bueno, aquí tenemos Azzaro Winter Girl Eau de Parfum. Es el nuevo perfume de Azzaro. Bueno,
Esta composición es bellísima. Es cierto que es un perfume suave. Aquí lo tenemos, es un perfume suave, pero tiene tiene una composición floral que esto es bello. Esto es belleza. No lo calificaría de esos perfumes sensuales, arrolladores. No, no, no. Es que es belleza y delicadeza. Es elegancia. Elegancia en una composición floral bellísima. Fantástica. Creo que incluso esas flores son frescas de por sí. No hace falta meterle mogollón de cítricos porque en sí está en su justa medida. Equilibrado. Vamos con otros dos. Otros dos, vamos de dos en dos. Bien, a ver, espera, este lo voy a emparejar aquí con este. Lo voy a emparejar con este por el tema de la frambuesa. Frambuesa. Mirad, quiero poner en esta lista la Vie Belle en Rose. Creo que es un perfume, sí, que se desmarca un poquito de la línea de la Vie Belle, que todos conocemos, ¿no? Por sus toques frutales. Yo creo que precisamente esos toques frutales lo hacen una opción muy rica para este verano. Pero creo que sus creadores, no solo es que sus creadores con esta creación no nos crean un perfume frutal de verano, de irnos de terracitas, de ir a la playa y eso, sino que tiene una composición floral que acompaña a esas frutas que le dan un toque elegante, muy bonito. A mí me resulta fantástico. Creo que también es un poquito desmarcarnos de lo que hasta ahora sabemos que es la Vie Belle, un poquito masificado. Que conste, me gusta la Vie Belle, pero creo que esta línea distinta es muy rica. Y como todos los perfumes, hay que probarlos partiendo de cero y no recordando el anterior. Y en consonancia con lo que es la nota frutal de la frambuesa que tiene la Vie Belle en Rose, os propongo también Girl of Now Forever. También contiene ese toque de frambuesa. Es un perfume con frambuesa floral, de los que más me gustan esta temporada. Creo que Girl of Now ha dado en el blanco con este perfume, que lo hace de esos que te gusta ponerte. Igual, no es un perfume de locura, de salir por la noche a las tantas, de discotecas, no. Es un perfume bello, bonito, delicado, con esa fruta tropical, bueno, no es fruta tropical, es fruta, la frambuesa que está ahí, junto con una composición floral que lo hace bonito. Diría que es ligeramente más suave, delicado que la Vie Belle, porque la Vie Belle contiene rosa que le da un tono hacia arriba a ese perfume, y este diría que es un pelín más delicado. Así que, por favor, mira que cuando salió os lo recomendé, pues aún ahora os lo sigo recomendando. Es precioso, es precioso. Yo cada vez que lo huelo es que me dan ganas de ponérmelo y salir con él porque es una belleza de perfume. Vamos con... os voy a hablar de este. Venga, este que tengo aquí. CH Queen, ya lo sé. Muchas veces en estos vídeos, igual que perfumes nicho, trato de no poneros muchos o no mencionarlos porque son difíciles de obtener y demás. Tampoco me gusta añadir muchas ediciones especiales. Tengo que decir que de este perfume estoy muy enamorada, chicas. Es de los que mínimo hay que darle la oportunidad y probarlo. CH Queen creo que es una composición que se desmarca totalmente de esos perfumes de Carolina Herrera. Tiene un toque impresionante. Cuidado que este es intenso, igual que decíamos de otros más suavecitos, este es intenso. Y probablemente bueno, a ver, ¿te gusta destacar? Póntelo. ¿Te vas a una boda y quieres tener un perfume distinto a las demás? Que una mitad de las que están sentadas en estas mesas de la izquierda, unas llevan Olimpia y las de la derecha llevan la Vie Belle, ¿de acuerdo? Todas ellas. Y tú vas a estar en el centro con CH Queen oliendo impresionante. Perfume intenso, con una calidad de aroma exótico, fabuloso, que es para llamar la atención, ¿de acuerdo? Esto es... Pero yo creo que tiene elegante
Elegante, pero de aquí estoy yo, que me miren. No un elegante discreto, no, no, no. CH Queen es de los que voy guapa y que lo vean. Es lo que tiene. Oye, son distintos estilos cada uno, ¿verdad? Y uno que también es suave, pero muy bonito de este año, ¿eh? Este año nos han presentado el Sí Fiori Eau de Parfum de Giorgio Armani. Este igual tiene sus notas ligeramente frutales, ligeramente porque no es como el Sí Passion que era demasiado frutal. Este igual. ¿Qué sentimos? Es una composición ligeramente con alguna frutita, pero notas ese aroma sobre todo floral, que es delicado. Diríamos que el primer Sí sigue siendo igual de elegante, ¿eh? El primer Sí es un clásico ya impresionante, pero esta nueva versión más actualizada, también con ese toquecito floral, este es de esos delicados, delicados porque luego su aroma se queda suavecito. Pero creo que merece mucho la pena para aquellas personas que quieren llevar un perfume delicado, bonito, sin ser de los que llaman mogollón la atención. Todos tienen su toque, ¿eh? Todos tienen su toquecito. Quien le gusta más, quien le gusta menos, pero es muy bonito. Y también a la carta, ¿no? Porque todas somos distintas. Yo probablemente me pondría algunos muy llamativos. Y mirad lo que tengo en la mano. Lo vimos en la reseña. Este no es para todo el mundo. Yo lo sé. Y va a haber gente, y ya lo veremos en futuras reseñas, que van a hacer la reseña. Es que es horrible, es que no lo soporto, es que no puedo con él. Yo lo sé, yo lo sé. A mí me ha gustado, me gusta. Una amiga me dijo, es que te veo como dudosa en la reseña. No, 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 es que cuesta explicar a veces aromas especiales. Y yo sé que este aroma, Aura de Mugler o de Parfum Sensuel, es un perfume muy bonito, muy bonito. Tiene sobre todo pues esa nota ahí. Tiene unas notas que son especiales, ¿de acuerdo? Tenéis que ver la reseña. Huele distinto, es que todo lo que os he enseñado, tipo floral y demás, huele completamente distinto. Pero tiene un algo que te engancha. Es muy bonito, muy bonito. Es delicado porque es de, como os dije, es un suave, es un perfume suave de Mugler. A mí me sorprende, ya sabéis que los Mugler son todos que me vean. Pues este es suave y tiene una belleza especial. Entonces diría que la elegancia que conlleva este perfume es para aquellas personas que quieren algo delicado, suave. Es que fijaros, ese frizz que he hecho huele completamente distinto a los que he hecho, totalmente distinto. Y precisamente eso, es para quien quiere un aroma delicado porque es suave, pero que se salga completamente de todo lo demás. Todos los demás que hemos visto y que seguimos viendo son florales, con un toque frutal. Y ahí tenemos ese Mugler que se sale de las normas, de lo que hemos estado viendo. Dice, yo me voy a otro camino. Pero es especial, es especial. No es para comprar a ciegas, pero es especial. Es que es muy difícil a veces. Espero que me entendáis. A veces es muy difícil compartir percepciones olfativas cuando algo es distinto, tan distinto como ese perfume. Seguimos, bellísimo, bellísimo. Cuando haga la nueva lista de favoritos, este perfume estará. Impresionante. Armani Code Absolute Eau de Parfum para mujer, la nueva versión de 2019 de Armani Code. No he probado otros Armanis, pero este cuando lo he probado, aquí lo tenéis. Esto es una belleza, bueno, pero elegante, elegante a rabiar. Es un perfume sobre todo floral, tiene belleza de flores blancas. Impresionante, chicas, impresionante. Bueno, yo creo, mirad, dos de mis perfumes favoritos, que creo que en primavera, verano, yo los usaría porque al final tú usas lo que te da la gana, ¿no?
Le Interdit y Gucci Bloom Nectar di Fiore. Son dos de mis favoritos y los voy a dejar apartados en primavera-verano porque, Isa, entiendo que son muy fuertes y que pueden agobiar un poquito a los que te rodean con su aroma. Entonces los sustituyo por este. Este es impresionante. Y algunas de vosotras que me habéis preguntado, Isa, recomiéndame un perfume, que me lo habéis dicho, recomiéndame un perfume, a mí tal me gustó mucho y tal me gustó mucho, como a mí, ¿no? Y os dije, pues si esos dos te gustaron un montón, el siguiente que tienes que probar es este. Impresionante, de verdad. Es bellísimo, bellísimo. Y yo os lo digo muchas veces, hay perfumes florales que digo, sí, huelen bien, pero no me dicen nada, huelen bien, sin más. Pero este tipo de perfumes son de los que te lo pones y te van a preguntar qué llevas puesto porque dices, es impresionante. Y ya cuando digas, pues, ¿qué llevas puesto? Un Armani. Y sin duda, fantástico, fantástico. Y voy a terminar con una de esas descubrimientos bonito, delicado, con un toquecito de chispita delicioso que contiene este perfume de Amo Ferragamo Flowerful. Aquí está. Amo Ferragamo, vamos a sacarlo. Qué bonito, qué bonito. Os digo, esta nueva versión de 2019, porque tenemos versión de 2018 de Amo Ferragamo, que digamos, como os dije en la reseña, en el que ese perfume tiene como más nota, un poquito más potente de Campari. Este, sin embargo, sigue teniendo esa nota de Campari, ligeramente más suave, para dejar que sea, bueno, baja el Campari y suben las flores. ¿Qué pasa con este concepto? Que el primer Amo Ferragamo es un perfume para salir con las amigas, súper de fiesta, para irte a una terracita y tomar algo, pero este sigue teniendo esa chispita rica del Campari, pero suben esas notas florales que esa diferencia hacen que ese toque floral le da un toque elegante. Diría que un toque elegante un tanto desenfadado. Probablemente veo mucho más elegante el Armani Code, el Wonder Girl, el C de Armani, por ejemplo, y este se queda un poquito menos, más desenfadado. ¡Ay, qué rico! Un poquito más desenfadado, pero sigue siendo elegante por ese toque floral tan bonito que acompaña a este perfume. Flowerful Amo Ferragamo. Hay que probarlo. Divino, divino. Oye, me doy cuenta que estamos rodeados de perfumes de, además, un montón de nacionalidades. Italiana, francesa. Bueno, aquí tenemos un poquito de todo. Espero que os haya gustado. He propuesto bastantes además. Pero bueno, por supuesto, son solamente unas ligeras ideas que yo os propongo. Porque como veis, muy cítricos yo no me pongo porque a mí el cítrico me cuesta un poquito llevarlo. Pero aún así, por supuesto, me encantaría saber vuestras propuestas. Bueno, cítrico, esta vez ya tenemos Versace, que ha entrado en mi vida con mucha fuerza. Bueno, amigos, por supuesto que os estaba diciendo, por favor, dadme vuestras propuestas de perfumes cítricos, qué es lo que vosotros utilizáis. Y ahora nos vamos al vídeo de mi compañera María Caratini. Un beso enorme a todos, hasta pronto.